Un entrevistado, miles de preguntas. Conoce la actualidad nacional y jurídica junto a Pablo Amorortu todos los miércoles, solo por Radio Chilena de Concepción, la radio de todos. Sintoniza el 103 AM. Buenas tardes a todos los auditores de Radio Chilena de Concepción. Estamos hoy en un nuevo capítulo de su programa Actualidad Jurídica, hoy con la profesora Amaya Alves, doctora en Derecho por la Universidad de York, Canadá, académica de la Universidad de Concepción, especialista en Derecho Constitucional y recientemente electa convencional constituyente por nuestro Distrito 20 por la lista Apruebo Dignidad del Frente Amplio, a quien le damos la bienvenida. Profesora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes a ti, Pablo, y a todos quienes nos escuchan. Muy contenta de estar con ustedes. Bueno, primero que todo, profesora, felicitarla por su elección y con ello una pregunta un poquito más personal. ¿Cómo se siente usted con este triunfo? Estoy contenta, Pablo, porque fue claramente una experiencia un poco alejada de la práctica de mi vida diaria, fuera de mi zona de confort. Imagínese, yo he dedicado mi vida a ser profesora, a ser académica, en algunos casos abogada de derechos humanos, pero claramente nunca había sido candidata a un cargo de elección popular. Y como todo aquello que hacemos en la vida, tuvo cosas muy bonitas y otras muy difíciles. La pandemia fue un gran obstáculo. Pienso que lo superamos favorablemente, así que estoy muy contenta, agradecida. Tuve mucho apoyo humano, Pablo. Tuve muchas personas que les importaba que me fuese bien, que dieron con generosidad su tiempo, y eso lo agradezco muchísimo. De hecho, anoche tuvimos una reunión de voluntarios justamente para agradecer todo ese afecto y ese compromiso de tantas personas. Profesora, el miércoles de la semana pasada debían inscribirse las candidaturas presidenciales para las primarias legales de junio. Hubo un intento de gran acuerdo para llegar en una lista, hacer un candidato único entre las fuerzas de Unión Constituyente, la ex Concertación, más la gente del Frente Amplio y el Partido Comunista, lo cual por diversas situaciones no se pudo lograr. ¿Cree usted que esta situación puede llegar a afectar la toma de decisiones o de acuerdos en la convención, dada esta situación un poco tensa que quedó entre los distintos bloques? No, Pablo, yo pienso que no, porque estoy convencida que la Convención Constitucional excede con mucho a los partidos políticos, a todos ellos, no ni siquiera a uno en particular. A mí me parece que incluso la integración de la Convención Constitucional, mayoritariamente por independientes, da cuenta de que este es un movimiento ciudadano. El cambio constitucional es una demanda que surgió en las calles y que representa a la inmensa mayoría de los chilenos, al 80% que votó apruebo, y yo espero que a todos, que sea una invitación para todos y todas. Así que sinceramente no la leo en clave de partidos políticos. A mí me parece que el momento país es muy distinto. Profesora, en ese sentido, ¿cómo la encontró usted, todo este movimiento, esta revolución que ocurrió en octubre de 2019? ¿Cómo vio usted todos estos hechos que eventualmente la llevaron a considerar ser una candidata a la constituyente que se logró aprobar? Sí. Bueno, como alguien que se dedica al estudio del derecho, uno tendría que estar un poquito decepcionada, ¿no? Porque no fuimos capaces de canalizar institucionalmente, normativamente, estas demandas de los chilenos y chilenas. Si las personas tuvieron que salir a la calle a demandar un cambio, es porque los cambios que se habían producido en el ordenamiento constitucional no hablaban a las personas comunes y corrientes, ¿no? O sea, los cambios, ya se habían producido cerca de 40 reformas a la Constitución de 1980, pero aún así, con tantas reformas, algunas de ellas bastante profundas, no había sido posible cambiar el régimen, y a lo mejor no es posible cambiarlo, de manera que fue necesario demandar un nuevo ordenamiento constitucional. Y por otro lado, habla también de una cierta lejanía, lo que algunos han llamado una desconexión, entre las demandas ciudadanas y lo que finalmente estaba siendo realizado a nivel de gobierno o de Congreso Nacional. Yo en ese sentido pienso también, Pablo, que esa división izquierda-derecha está un poquito superada. ¿Eh? Esto ya no es un enfrentamiento simplemente entre izquierdas y derechas. A mí me da la impresión que es una especie de desconexión del proyecto país,
la Constitución finalmente es nuestro marco de convivencia, y a mí me parece que nuestro marco de convivencia está agotado, y está agotado de cara a los desafíos del siglo XXI. Y mi impresión es que quienes estaban tomando las decisiones respecto de nuestra vida colectiva no han leído de manera adecuada esas demandas. Usted recién señalaba que cree superada esta división entre izquierda y derecha. Sin embargo, para el plebiscito de octubre, vimos cómo la derecha se atrincheró en una posición de rechazo, de mantener el status quo actual, y sí quedó. Los resultados de la elección, del plebiscito, fueron claros, o sea, quedaron en un 20%, un poquito más, y ahora para la convencional también están en un porcentaje similar. ¿Usted cree en ese sentido que, a pesar de señalar esta división izquierda-derecha, la derecha sigue atrincherada en su posición? Sí, lo que pasa es que yo no quiero decir que está superado. Yo lo que quisiera transmitir es que no todo lo que ocurre a nuestro alrededor se puede leer en ese binario. Porque, por ejemplo, encuentro que hay desafíos ambientales que no tienen que ver necesariamente con esa mirada, sino que tienen que ver con comprender la profundidad de la crisis ecológica. Y entonces, simplemente digo que a veces esa lectura binaria izquierda-derecha no nos permite ver los desafíos reales de cara al futuro. Y efectivamente, quienes no quieran cambio, por ejemplo, en materia ambiental, ya sea que se ubiquen en un lugar o en otro, me parece que no están viendo una realidad imperativa de cambio en el fondo, para la sobrevida, Pablo. O sea, nuestra crisis ecológica es tan profunda que si no hacemos cambios reales y concretos aquí y ahora, estamos poniendo en peligro la sobrevida de la especie humana sobre el planeta. Y a mí me parece que eso no es un atributo ni de la izquierda ni de ningún otro sector político. A mí me parece que es una demanda global que tenemos que asumir como sociedad, como humanidad. Eh, o los efectos devastadores muchas veces de la actividad del propio ser humano. Las peores crisis ambientales y ecológicas han sido creadas por la acción del ser humano sobre la Tierra. Entonces, incluso esta apertura hacia un régimen constitucional no centrado en el ser humano, no antropocéntrico, me parece que no puede ser esgrimido como simplemente de un solo sector político. Me parece que debe ser una invitación a que todos y todas nos sumemos, porque es imperativo que lo hagamos finalmente. Profesora, hablando un poquito, volviendo a los hechos de octubre de 2019, en su sector, el Frente Amplio, más el Partido Comunista, e incluso algunos partidos de Unión Constituyente, instan en el Congreso actualmente un indulto general a lo que llaman presos políticos de la revuelta. Para usted, ¿ellos son presos políticos? Lo que pasa es que ahí hay un tema técnico, Pablo, que yo creo que es importante conversarlo con quienes nos escuchen. La misma expresión preso político es como una especie de oxímoron, porque nadie puede estar preso si no hay una norma jurídica que determine esa sanción, ya sea como medida cautelar o como condena. Un preso siempre en un Estado de Derecho debe obedecer a la aplicación de una norma jurídica vigente. Si hay un preso denominado en conciencia es porque algo está fallando en el ordenamiento jurídico. Si una persona está presa sin existir un ordenamiento jurídico que lo condene, evidentemente hay una situación de abuso y eso debe ser reparado. Y entonces la palabra preso político o la palabra preso en conciencia exige una profunda revisión, pero es una revisión social. Entonces la pregunta que usted me formula, en el fondo con esta observación, sería: considero que quienes han sido privados de libertad a propósito de hechos ocurridos durante el estallido social debiera ser revisado en tanto estándar que ha producido vulneraciones de derechos humanos desproporcionadas, y mi respuesta a eso sería sí. Porque resulta que hay gente que lleva más de un año en prisión preventiva, y la prisión preventiva es una medida cautelar de última ratio, es la última que debería utilizarse cuando no hay ninguna otra. Y si se utiliza de manera desproporcionada, es principalmente una sanción anticipada. Y eso es muy malo, porque las personas constitucionalmente tienen el principio de la presunción de inocencia. Somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario por una condena. Y estas personas no han sido condenadas. Entonces, si ya llevan más de un año en la cárcel, evidentemente hay un uso desproporcionado de una medida cautelar. Ahora, ¿qué ha ocurrido? No pocos casos, Pablo, y esto es más dramático aún, que después de un año en prisión preventiva resulta que no había pruebas y han sido absueltos.
Y entonces ahí incluso hay un error judicial que debe ser debidamente indemnizado por haber estado en prisión preventiva sin haber una causal para ello. Y entonces yo creo que claramente aquí, como sociedad, y por eso lo digo en general, hemos fallado en hacer justicia. Habrá casos, por eso no me atrevo a generalizar todos, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo que entiendo que es lo que está haciendo el Congreso Nacional. Está tramitando una ley de amnistía para examinar aquellos casos en que efectivamente haya razones para pensar que tanto las privaciones de libertad como otras vulneraciones que han sufrido estas personas son inadecuadas, excesivas, sanciones anticipadas. Eso. Me voy a escapar un poquitito de la conversación medular de la entrevista con respecto a la convencional, pero con respecto a su respuesta a estas sanciones anticipadas en que se convierte una prisión preventiva excesiva. ¿No es ese un pecado de nuestro sistema penal, de este excesivo populismo penal que desde un simple hurto ya estamos hablando de prisiones preventivas cuando, tal como usted lo señala, y así lo dice la doctrina penal, la prisión preventiva es de última ratio, es una cautelar la más gravosa, manteniéndose siempre el principio de inocencia hasta la condena? Sí. De todas maneras, Pablo, yo estaría plenamente de acuerdo con usted, pero ¿sabe por qué? Porque la reinserción social no es parte de la pena. El objetivo de una pena es reintegrar a esa persona como un ciudadano. Y lamentablemente en Chile, y habría que estudiar por qué, yo creo que esa es la idea, el populismo penal significa usar el derecho penal, que debiera ser el último derecho, porque es el derecho que más afecta los derechos fundamentales de las personas. Entonces, el Estado tiene que actuar con el derecho penal cuando no le queda ninguna otra fórmula o medida para intentar remediar esa situación. Pero lamentablemente en países como los nuestros, en Chile en particular, vamos al derecho penal casi como primera medida y utilizamos, me parece, el derecho penal de una manera demasiado laxa. Me parece que hay situaciones que no deben ser abordadas con el derecho penal, que deben ser abordadas, por ejemplo, con políticas públicas. Y sí me parece que la reinserción de esas personas como ciudadanos con plenitud de derechos deben ser unos objetivos de la pena. ¿Cómo va a ser posible, por ejemplo, que niños que están en centros de reclusión cerrada del Sename tengan escolaridad primero básico? Niños de 18 años con una decena de condenas que no tengan escolaridad. O sea, ¿de qué oportunidades estamos hablando? ¿Qué oportunidad tiene un niño de 18 años con más de 10 condenas si solo tiene primero básico? Entonces, evidentemente aquí hay mucho trabajo por hacer. Y además, Pablo, nadie elige ser violento, ser asocial, producir en el fondo conflicto, causar daño. Eso está, esas son las determinantes sociales que permiten o que promueven que eso sea el resultado. Por tanto, yo creo que hay que de verdad hacer un examen de conciencia profundo como sociedad de todo lo que tenemos que cambiar para que la realidad de la cárcel sea de verdad la última opción y ojalá las cárceles estén vacías. Escucha, había que preguntarse, pues, Pablo, ¿por qué en los Países Bajos, en Holanda, las cárceles están vacías? No saben qué hacer con esas infraestructuras públicas porque no hay personas que estén en las cárceles. Y estamos hablando del mismo planeta, de la misma especie animal, somos los mismos seres humanos. Tiene que haber una diferencia, ¿no? Porque yo no creo que nosotros seamos especialmente malos y ellos sean especialmente buenos. Yo tampoco creo en esos binarios. Esto no es ni de bondad ni de maldad. Esto tiene que ver con políticas públicas, con la reinserción social como un objetivo real de la pena, con estudiar las determinantes sociales que permiten o que fomentan la comisión de delito y todas las fallas que como sociedad somos seres relacionales. Lo que nos hacemos unos a los otros tiene consecuencias. Si no hay oportunidades, van a pasar cosas que es lo que estaba pasando ahora. Y sí le encuentro toda la razón. Un poco adelantándome a la entrevista, ¿cree usted que este cambio constitucional que muchos, que muchos avanzamos y aprobamos en su momento pueden ser un aporte a justamente esto, a cambiar un modelo de sociedad que reduce posibilidades algunas? Por supuesto, Pablo, ese es el gran objetivo. O sea, yo estoy aquí y ahora en esto porque lo creo profundamente y porque voy a trabajar muy duro porque eso ocurra. Porque tenemos que llegar a dialogar del país que queremos. Ese es el debate, el país que queremos, y el marco constitucional es el marco fundamental.
Yo tampoco creo cuando la gente decía, hoy, si tus demandas del día a día no tienen nada que ver con la realidad de la Constitución, eso no es así. Yo estaría muy dispuesta a rebatir eso. La Constitución es la sala de máquinas, la Constitución es el marco fundamental, la Constitución es la especie del árbol que vamos a plantar. Las constituciones son árboles vivos. Y entonces el árbol que vamos a plantar, yo espero que sea un árbol nativo, un árbol que provea de agua, que provea de sombra, que traiga vida a Chile y que tengamos una conversación profunda del Chile que soñamos hacia el futuro, porque las constituciones no solo rigen a las generaciones presentes, las constituciones también establecen las bases de las siguientes generaciones. Volviendo ya un poquito al tema mismo de la elección que veníamos conversando, el Frente Amplio y el Partido Comunista proponen en el Congreso abrir la elección parlamentaria de noviembre a listas independientes de la misma manera que fueron elegidas en la convención. Y que como sabemos hoy ya con el diario del lunes, como se dice, permitió llevar muchas personas independientes a la convención. ¿A usted le parece que es un camino a seguir? Sí, me parece magnífico. Yo la verdad tengo una mirada, como te señalaba, un poco desde fuera. Yo toda mi vida he sido académica, no había participado en ninguna elección popular, no creo que lo vuelva a hacer en mi vida, así que contenta porque la única vez que lo hice fue con buenos resultados. Pero me parece que es súper legítimo y además me parece, Pablo, que está en concordancia con la lectura del país que estamos viviendo. Las fuerzas tradicionales de representación están en crisis. Yo no creo que deban desaparecer, yo creo que deben hacer una profunda revisión de su actuar y de por qué las personas legítimamente están o son tan críticas a los partidos políticos tradicionales. Yo creo que eso es muy necesario. Yo lo vi en terreno, yo estuve mucho en terreno, lo más que pude dentro de estos límites que nos imponía la pandemia, y el malestar con la fuerza política es real, por relaciones de clientelismo, por falta de transparencia en la toma de decisiones, por corrupción finalmente. Entonces yo creo que ahí es necesario crear normas, crear estructuras, crear mecanismos para que la ciudadanía vuelva a confiar. Pero a la vez también yo creo que hay que crear instancias para que la ciudadanía pueda participar por sí misma. Yo creo que el derecho a la participación supone una participación en algunos casos directa. Y eso hay que trabajarlo también en la Constitución como el derecho a la participación social. Profesora, ya pasando un poco a la conformación de la convención, en su opinión, ¿quién debe presidirla o al menos qué características debería tener él o la presidenta de la convención? Yo esto me lo han preguntado mucho y siempre lo he dicho y ojalá que ocurra. Me parece que no podemos hablar a título individual, Pablo, porque necesitamos 103 votos para realizar cualquier cambio en la Constitución. Y eso de verdad nos tiene que pesar en el sentido de ser un mandato colectivo. Tenemos que aunar 103 voluntades para que quede cualquier norma en la nueva Constitución. Y tienen que ser consensos sociales. Y me parece que la mesa debe representar en buena medida esa demanda de colectivo, de unidad, de acuerdo, de mirada país más allá de las individualidades. Me parece que justamente el individualismo es lo que ha traído en buena medida tanto pesar a nuestros sistemas, principalmente de derechos sociales, no esa mirada solo individual. Dicho eso, me parece que este proceso constituyente tiene algunas particularidades que lo hacen especialmente interesante. Por un lado, la inclusión de mujeres. Me gustaría mucho que la integraran mujeres, al menos en términos paritarios. Me parece muy interesante la inclusión de pueblos originarios. Me gustaría que también hubiese representantes de pueblos originarios, sobre todo el pueblo mapuche, que es el 80% del total de personas que se autoidentifican. Me gustaría que hubiese una representación importante de regiones. ¿Por qué? Porque las regiones son las que han estado históricamente excluidas, ¿no? El centro, la capital, ha tenido siempre una sobrerepresentación. Y finalmente me gustaría también que hubiese personas independientes, porque ha sido la última irrupción, digamos, de fuerza, que siguen siendo fuerzas políticas, ojo. El que no sean militantes de partidos políticos no significa que no vengan de organizaciones sociales, de movimientos territoriales que tienen una perspectiva política desde la gran política muy importante de considerar. Profesora, su nombre ha sonado entre los constituyentes electos para presidir la convención. ¿Le atrae la idea? Ay, Pablo,
Le agradezco que me lo pregunte así, porque no me atrae mucho, pero yo estoy acostumbrada a trabajar no por lo que me guste o me disguste, sino que por lo que creo mejor en términos colectivos. Eh, yo estoy disponible, tanto es así que voy a dejar de trabajar en la universidad por un tiempo necesario para poder realizar esta tarea. Voy a dar lo mejor de mí. Les digo desde ya y les mando un recado, a mí no me gusta mucho la administración. Creo que no se me da tan bien, creo que se me da mejor el pensar las ideas, el redactarlas, el crear redes para estudiar casos comparados. Me gusta mucho el trabajo en colectivo y en conjunto, así es que seguramente no soy la mejor persona, pero voy a hacer lo que tenga que hacer, Pablo. O sea, en eso yo ya puse mi vida un poquito como en hold, como, ¿cómo lo llamaríamos? Una especie como de tensión para hacer esto con todas mis energías y con todas mis capacidades. Profesora, uno de los temas que se vienen ahora en la convención tiene que ver con la redacción del reglamento. En Bolivia, como ejemplo habitual, se señala que se demoraron 7 meses en aprobar el reglamento de su asamblea constituyente. ¿Cómo evitamos una demora en nuestra convención, sobre todo considerando que el plazo de nuestra convención son 9 meses más 3, o sea, tenemos un año como máximo para poder, no podemos quedarnos pegados en la redacción del reglamento? Sí. Bueno, hay bastantes trabajos previos en materia de convención, de reglamentos a la convención. Yo entiendo que al menos hay 5 propuestas ya formuladas. La que yo conozco con mayor detalle es la de la Fundación Rumbo Colectivo, porque trabajo en ella. Y es una propuesta que tengo aquí frente a mí, que tiene más de 60 páginas, y es una propuesta acabada, con derecho comparado, con investigación, con el apoyo. O sea, tiene una serie de propuestas muy concretas. Entonces yo creo que hay trabajo hecho. Eso es lo primero que habría que decir. Hay al menos 5 propuestas ya, que incluso han sido propuestas en seminarios, donde ha habido incluso como comentarios de distintos, digamos, organizaciones, de distintas sensibilidades, por así denominarlas. Entonces yo no creo que tengamos que partir de foja cero. Yo creo que hay un gran trabajo hecho desde hace varios meses. Y me parece además que en términos de conformación, yo creo que están los votos para aprobar una propuesta, así que no lo veo tan problemático, Pablo. En ningún caso vamos a estar 7 meses. Yo espero que estemos unos poquitos días, porque luego hay que empezar a conversar los temas realmente importantes, que son los de fondo. Ahora, no hay que menospreciar la relevancia del reglamento. En el reglamento van a haber cosas muy importantes. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Cuántas horas vamos a trabajar? ¿En qué comisiones vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a tomar los acuerdos de las distintas comisiones? ¿Cuándo vamos a votar los acuerdos de la nueva constitución en el plenario? O sea, yo creo que hay cosas muy, muy relevantes de resolver. ¿Ha conversado esta misma situación de la presidencia de la convención o del reglamento con otros constituyentes electos? Sí, hemos tenido muchas reuniones. No de la presidencia, eso no ha salido específicamente, pero estamos justamente trabajando en conocernos. Y sinceramente pienso, Pablo, que esto debería ser una reunión que hiciera la propia SECPRES, que tiene la Comisión Ejecutiva de la Convención Constitucional. Una reunión previa en que nos presentemos, digamos nuestros nombres, nos contemos algo, porque los seres humanos actuamos sobre la base de lazos, de confianza. Entonces yo creo que no es llegar y empezar el día 1 ya, buenos días, adelante, sino que yo creo que hay que hacer un trabajo previo de aclimatación, de conocimiento, de interacción, que debiera estar a cargo de la SECPRES, claramente. Y sí, bueno, la vida moderna y la pandemia nos tiene obligados a grupos de WhatsApp y reuniones de Zoom. Esa es como, lamentablemente, nuestra vida, pero sí he tenido varias. Y sabes, ha sido interesante porque ha sido más bien temática. No están vinculadas necesariamente a las organizaciones políticas. Tuvimos una también del Frente Amplio Independiente, pero hay una que tuvimos con puras mujeres constituyentes, hay otra que tuvimos con grupos como personas vinculadas al ambiente, hay una red de constitucionalismo ecológico, o sea, hay una serie de organizaciones que están pensando el país que queremos desde distintos ámbitos. Uno de los temas que estuvo rondando en los candidatos constituyentes previa a la elección era la norma de los 2/3 de deliberación. Cuestión que ahora, vamos por Chile, menos del tercio de convencionales, que era el límite o el veto que se podía establecer, se ha diluido un poco esta discusión. En su opinión, ¿debe cambiarse?
No, yo esto lo he dicho hasta por escrito, así que no es ni una novedad. Pero lo que pasa es que yo creo que no se puede hacer de manera tan como, o sea, la pregunta es relevante respecto de la aprobación de las normas constitucionales, y eso ya está establecido en la propia reforma a la Constitución del año 80, que la aprobación de las reglas, de las normas constitucionales para ser incluidas en la Constitución es de 2/3 partes, para lograr los consensos, y dada la actual conformación yo creo que tiene un uso virtuoso, que es que lo que quede realmente tenga un gran apoyo. Y efectivamente la derecha tiene menos de un cuarto de la convención, o sea, no es que no solo llegue al tercio, no llega al cuarto, y por tanto esa función de veto en principio no está. Por lo que en fondo adquiere mucha mayor relevancia cómo vamos a articular los acuerdos. Eso es muy importante. Ahora, ojo, que también van a haber comisiones y que va a ser el propio reglamento de la convención el que va a tener que establecer cuál va a ser el quórum de aprobación en comisiones. Algunos han dicho que para avanzar debieran poner quórum de aprobación de mayoría absoluta, dentro de las comisiones para avanzar, y luego ya cuando venga la aprobación del texto de la Constitución, artículo por artículo, sea de 2/3 partes. No estoy de acuerdo, y yo creo que no hay para ello, no hay agua en esa piscina, que después tenga que hacerse una doble votación por las 2/3 partes al final, que algunas personas de derecha proponían antes. Yo creo que claramente eso no tiene ningún sentido, porque la aprobación final del texto constitucional está entregada a la ciudadanía en el denominado plebiscito de salida. Entonces, en realidad, es la ciudadanía la que va a juzgar si la Constitución como un todo, como un nuevo texto constitucional, les parece adecuado en el plebiscito de salida. Solo para redondear esa idea, entonces para usted las normas se deben aprobar cada una por 2/3, pero no el texto completo una vez finalizado este texto en la convención. Sí, lo que pasa es que lo que dice el artículo es eso. El artículo de la Constitución vigente, reformado por la Ley 20.200 del año 2019, señala que el quórum de aprobación de cada norma constitucional será de las 2/3 partes de la Convención. Y entonces, cada norma debe ser aprobada por las 2/3 partes. Lo que pasa es que después salieron algunos que yo desecho, y quiero volver a repetir, me parece que es una interpretación errada. Decían que para lograr mayor coherencia del texto en su conjunto, yo creo que simplemente están poniendo otro obstáculo más para la aprobación, al final debía haber una aprobación general de texto por 2/3 partes. Y yo a ello contestaría, por un lado, eso no dice el artículo, por tanto es una comprensión inadecuada de la norma vigente, y además hay un plebiscito de salida en que la propia ciudadanía va a aprobar el texto en su conjunto. Y para finalizar la pregunta anterior de la modificación de los 2/3, en su opinión, ¿la convención tenía las facultades para modificar dicha norma? Es que como que pierde vigencia, o sea, que no sé. Es que hay dos respuestas posibles, pero que no tienen ninguna vigencia hoy dada la actual integración. Entonces sería como crear una polémica de la nada, ¿se da cuenta? Yo creo que jurídicamente era complejo. Yo podría armar un argumento al respecto, pero yo creo que era complejo. Y pienso que aún más complejo era políticamente, porque significaría haber dado pie para un debate muy profundo respecto del poder constituyente originario. Y un debate que yo creo que en Chile no estamos tan preparados todavía para dar. ¿Cuáles son realmente las facultades del poder constituyente originario? Que en este caso está en el pueblo. Si ese poder constituyente originario podría, comillas, refundar Chile. A mí me parece que todos esos argumentos, Pablo, sirven para producir cierta ansiedad y cierto temor respecto del proceso. Y yo justamente quiero hacer lo contrario. Yo quiero dar tranquilidad de que quienes vamos a ir a la Convención Constitucional vamos a ir a trabajar duro por lograr consensos y acuerdos. Y me parece que parte de esos consensos y acuerdos ya están materializados en esa ley de reforma constitucional. Por tanto, el acuerdo de aprobación de las normas constitucionales es los 2/3. Es ese quórum. Y me parece que eso forma parte de un acuerdo político que se materializó jurídicamente. En teoría, a lo mejor podríamos construir un argumento distinto, pero me parece que en el actual modelo y en la actual circunstancia no aporta a consolidar el momento constituyente como un momento de encuentro. No sé si con eso le contesto. Sí, creo que sí, finalmente
Me dejó clara cuál es su postura, que al final es lo importante en esta Lo que entrevista. pasa, Pablo, que yo como académica podría darle otros argumentos y seguramente tendría buenas razones para darle, pero también uno tiene que ponerle como sentido común, porque sabe a quienes no han estudiado derecho constitucional, a quienes no trabajan en esto toda la vida, todo esto parece bastante desconocido, bastante, yo diría incluso un poco opaco, como que cuesta entender qué es lo que va a cambiar, cómo vamos a tomar las decisiones, nosotros mismos tenemos ciertas incertidumbres. Y yo entiendo que eso no ayuda, el momento país es un momento difícil, estamos en pandemia, yo creo que nuestra propia salud mental ha estado puesta un poco a prueba. Entonces yo llamaría a todos quienes vamos a conformar parte de la Convención Constitucional que trabajáramos en dar tranquilidad, en que vamos a hacer las cosas de buena forma, que vamos a trabajar duro para lograr acuerdos y para construir un mejor Chile. No es que yo no quiera cambios, sino estoy abogando por el status quo, al revés. Yo quiero profundos cambios, pero creo que lo podemos hacer bien y creo que por una vez tenemos que pensar mucho más en el resto, en el prójimo, en las generaciones futuras, que en nosotros mismos, solo eso. Continuando un poco con lo del reglamento de la convención, profesora, ¿las discusiones de la convención deben ser públicas o mejor aún, considera que alguna debe ser privada? Todo debe ser público, Pablo, todo, por lo mismo, porque tenemos que dar tranquilidad a las personas, todo, todas las reuniones públicas, todos los acuerdos publicados, todas las votaciones publicadas. Es más, creo que debiéramos hacer un curso de formación ciudadana desde el día 1 para bajar el debate en clave ciudadana. ¿Qué vamos a hablar? ¿Por qué lo vamos a hablar? En que haya también lenguaje de señas, que sea inclusivo, que ojalá sea también en la lengua de los pueblos originarios. O sea, aquí de verdad hay que hacerlo distinto. Y en ese sentido creo que este es un momento constituyente ciudadano, en que hay que preguntarle a las personas cómo quieren ser informadas, pero esto es con todos y todas. Aquí no llegamos a encerrarnos en un palacio que es enfermo de ciútico. Además, aquí llegamos a hacer un trabajo de cara a las personas. O sea, no hay ninguna posibilidad que nada sea secreto, sinceramente. Respecto de la posibilidad de sesionar en regiones, en su opinión, ¿es posible, ya, no solo por la idea y la intención, sino que por los recursos, ¿es posible poder sesionar en regiones? Bueno, como usted bien sabe, el presupuesto del año 2021 al parecer fue bastante mezquino con la Convención Constitucional. O sea, dejaron bastante pocos recursos a disposición de la Convención Constitucional y de la participación ciudadana. Y aún así, pienso que el gobierno tiene el deber de escuchar a la Convención Constitucional y me parece que la demanda necesaria tiene que ser una convención que sesione en los territorios. Por mí que fuera una convención itinerante, y que tenga reuniones telemáticas. Quizás que las reuniones presenciales sean itinerantes a lo largo de todo Chile y el día a día de las comisiones sea telemática. Me parece que no podemos seguir exacerbando a Santiago como un único centro de impulsión política. Respecto de la función de los convencionales que son de regiones, como usted, se ha discutido la posibilidad de que los constituyentes puedan estar comunicándose con su elector a través de la convención a través de una especie de semana distrital para hacer un paralelo con el Congreso. ¿Está de acuerdo usted con ello, que tengan como días libres para ir a sus territorios? Yo creo que de todas maneras tenemos que mantenernos muy en contacto con los territorios, creo que tenemos que fomentar la realización de mecanismos de democracia directa desde los territorios. No sé si va a haber tiempo, Pablo, para la semana distrital, sinceramente. Yo más bien me gustaría que tuviésemos una planificación del año completo, solo tenemos un año. O sea, olvídense que vamos a tener vacaciones, de verdad. O sea, si esto no es el Congreso Nacional. Esto es muy distinto al Congreso Nacional, va a tener una intensidad muy distinta a la del Congreso Nacional, en el sentido que aquí tenemos que llegar a acuerdo en un año, tenemos que ser capaces de proponer un nuevo texto constitucional en un año, tenemos que hacernos cargo de unas demandas ciudadanas profundísimas. Yo no creo que haya tiempo para semanas distritales, no porque no las quiera, porque tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra primera obligación, que es producir ese texto constitucional. Y ello no obsta que en paralelo, por ejemplo, a través de los municipios, que son los que tienen facultades de participación, se cree una red relevante de participación, se produzcan encuentros, haya cabildos autoconvocados, y la convención sesione en los territorios como además un símbolo de este nuevo Chile, el país que queremos.
Profesora, ya para ir concluyendo un poco ya viendo hoy en día la distribución de fuerzas de la convención, ¿cuál cree usted que van a ser los temas que presenten mayor discusión? Mm. Me cuesta, me cuesta hacer como un listado, Pablo, como yo no tengo problema en debatir ningún tema. Le puedo contar los que me interesan especialmente. No sé si van a ser de dificultad o no. A veces pueden ser difíciles, o más, no sé si la palabra es difícil, pueden ser más complejos de abordar porque la historia constitucional chilena está muy cargada en un sentido. Por ejemplo, a mí me parece muy importante trabajar una forma jurídica de Estado regional distinta de la unitaria. Y como en las últimas tres constituciones, la de 1833, la de 1925, la de 1980, somos unitario, con una centralización administrativa limitada, seguramente es complejo en el sentido de significa un cambio importante debatir la forma jurídica de Estado regional, por ejemplo, crear verdaderos gobiernos regionales con atribuciones, con presupuesto. Supone un giro, ¿no?, en lo que hemos sido hasta ahora. Pero a mí me parece que hay bastante consenso en ese sentido. Después, por ejemplo, quitar atribuciones al presidente de la República y equilibrarlas con las del Congreso Nacional, en un sistema, por ejemplo, semipresidencial, también parece ir en un sentido opuesto al que hemos estado en el último siglo, pero aún así me parece muy relevante. En la actualización del catálogo de derechos fundamentales en materia de derechos sociales, la incorporación del derecho humano al agua y el saneamiento, una reformulación, una revisión profunda de las normas ambientales. O sea, yo creo que me parecen todas materias complejas en el sentido que significa quizás un cambio de la dirección en la cual nos íbamos encaminando, pero no me parece que sean imposibles de lograr, y me parece que quienes vamos a estar en la convención vamos a tener el deber de debatir todo con profundidad, incluso la incorporación de las mujeres, la perspectiva de género, los derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que hay una serie de materias que necesitamos actualizar el catálogo al siglo XXI. Hace unos días, el convencional electo Daniel Stingo, en un programa en Estado Nacional, si no recuerdo bien, señaló que son las fuerzas de cambio las que van a poner los temas sobre la mesa. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Me parece, yo he tenido reuniones con Daniel y lo dije el otro día, a mí él me parece una persona muy acogedora, incluso amable, divertido, como el desordenado del curso en las reuniones. Entonces, no sé si lo sacaron de contexto o fue la respuesta a una provocación en que solo se consideró la respuesta como para, en el fondo, caracterizarlo. Porque no es el que me ha tocado conocer a mí en otras reuniones, eso tendría que decirlo. Y sacado de contexto tampoco quizás le hago justicia a la aseveración que formuló. Yo realmente pienso que todos vamos a poner los temas, que nadie va a tener un veto para poner un tema. Lo que pasa es que lo que sí estoy de acuerdo con Daniel, que finalmente las cosas las vamos a aprobar votando. Entonces, cualquier persona tiene el pleno derecho, cualquier convencional, evidentemente va a poder poner los temas que le interese sobre la mesa constituyente, pero luego vamos a tener que conversar, dialogar y tendremos que llegar a acuerdo y tendremos que votar. Y quien logre, y en una democracia, cuando se vota también se legitima la decisión tanto para quienes ganan como para quienes no obtienen el quórum requerido y no pueden incorporarla en la norma. Eso supone también aceptar la legitimidad democrática de quien no obtiene el quórum para poner su tema. Ojo con eso. Profesora, ya para ir concluyendo, al finalizar este año de trabajo, de convención, porque sabemos que viene trabajando desde hace mucho tiempo en temas constitucionales, ¿con qué resultado quedaría usted satisfecha? Oiga, yo soy súper optimista en el sentido de, ya, pues le voy a decir mi mejor sueño, porque ¿para qué nos vamos a quedar con chiquitita? Yo sueño y voy a trabajar duramente para ello y tengo la esperanza de que ello ocurra, la esperanza concreta y real, de que no sea solo un sueño, sino que se materialice, que logremos un debate con altura de miras en la Convención Constitucional, que seamos respetuosos de la opinión ajena, que veamos en la pluralidad una ganancia, que dejemos de pensar que tenemos que pensar todos igual para que esa persona me parezca interesante conversar, al revés. Opinemos distinto, busquemos puntos en común, respetemos nuestras diferencias y que la Constitución hable de eso. ¿Saben? Muchas veces las constituciones leídas de manera como, digamos, como plana,
simplemente de manera como prospectiva, suelen tener contradicciones, incluso en el catálogo de derechos fundamentales. Lo que pasa es que las resoluciones de esas tensiones se resuelven en el ámbito infraconstitucional, en el caso concreto. Por tanto, tratemos de dejar en la Constitución todo aquello que nos parezca relevante para nuestra vida en común. Y después trabajemos en resolver las controversias. La Constitución no tiene que representar solo un sector, de verdad que tiene que hablarnos a todos y a todas quienes vivimos en Chile. Es una oportunidad histórica y yo espero que la utilicemos muy bien. Profesora, quería darle las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Quisiera un tiempo en su agenda, hoy día ya cada vez más apretada con esta labor que se les viene ya a los constituyentes. Así que eso, quería dar las gracias y señalarle que, bueno, este programa, la radio y este programa en especial, van a estar siempre disponibles para cuando quiera, durante su trabajo, hay un tiempito en la convención, quiera, no sé, conversar un poco los avances, esta relación que se busca hoy día entre los candidatos electos y la ciudadanía. Gracias, Pablo. Voy a tomar esa oferta que usted me hace porque es muy importante mantenernos vinculados con la ciudadanía y con todas las personas atentos al proceso constituyente, que ojalá que yo espero que sean cada día más. Muchas gracias. Por mi parte, me despido el día de hoy, agradecerle a todos nuestros auditores, a don Ernesto Pedrero de los controles, y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Actualidad Jurídica. Que tengan todos muy buena tarde. Un entrevistado, miles de preguntas. Conoce la actualidad nacional y jurídica junto a Paula Morror-Tú todos los miércoles, solo por Radio Chilena de Concepción, la radio de todos. Sintoniza el 103 AM.